Con estos miembros pues vamos a tratar de dar una visión de lo que es la situación actual y perspectivas que tiene el viñedo de Castilla y León. Bueno, pues de entrada yo, para romper el hielo, sí que quería que de alguna forma, no sé, plantearos para romper el hielo cuál es vuestra visión, una visión particular, uno como técnico en viticultura, otro más experto, más científico, otro desde el punto de vista de la enología más innovadora, de lo que es la situación actual del viñedo, de los viñedos del sector vitivinícola de Castilla y León. Bien. ¿Empiezo yo mismo? ¿Se oye? Sí. Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización por invitarme a estas jornadas. Siempre es un placer poder compartir experiencias y básicamente yo tengo la suerte de poder trabajar en distintas denominaciones de origen en España y también en el extranjero, porque la casa por la que yo trabajo, que es el Grupo Codorníu, pues tiene 10 bodegas, 8 en España, una en California y otra en Argentina, con lo cual también te permite tener una visión así como más de helicóptero, ¿no? De subir arriba y ver un poco el panorama y la idiosincrasia de cada zona vitícola y qué ventajas, inconvenientes, oportunidades, amenazas tiene cada una de esas zonas. Y un poco mi visión global, antes de entrar más en el detalle del aspecto vitivinícola en Castilla y León, es de que a nivel mundial hay unas zonas específicas que tienen el privilegio de prácticamente sin tener que hacer grandes esfuerzos, pues tienen un nivel de prestigio y un nivel de reconocimiento pues que todo es muy fácil, ¿no? Todos conocemos pues la Borgoña, Burdeos, incluso el Valle de Napa o bueno, zonas que son, o la Champaña, que son muy particulares y son únicas en el mundo. Luego viene un nivel de denominaciones de origen que son de prestigio y que tienen un nivel de reconocimiento alto y en lo que pues hay muchas posibilidades de hacer grandes cosas y entre ellas pues algunas de las que estamos aquí en Castilla y León, como puede ser la Ribera del Duero o Toro o alguna otra también de la zona, ¿no? Con lo cual también son zonas que de alguna forma pues se agradece poder trabajar en ellas porque te da muchas posibilidades. Y hay otras zonas donde lamentablemente, que es el gran resto de la vitivinicultura mundial, donde hay que luchar mucho, ser muy competitivo en todos los sentidos y producir unos niveles de calidad, unos costes razonables para poder defender el producto y el mercado. Y bueno, prácticamente yo suscribo plenamente lo que ha dicho antes el señor Pablo Álvarez, porque la lucha por la calidad no es un tema solo de precio, es un tema desde nuestro punto de vista de que el que va a comprar esa botella, después de haber consumido la botella, tenga la sensación de haber recibido mucho más de lo que ha pagado, y eso no es una cuestión solo de precio, es una cuestión de percepción y de posicionamiento. Y en ese sentido pues hay que producir calidad en todas las franjas de mercado, ¿no? Hay determinadas comarcas con viñedos que están con viñedos difíciles de mecanizar, con marcos de plantación difíciles de mecanizar, con viñedos viejos, en algunos casos con variedades que no son reconocidas, en otros casos con variedades con una potencialidad enorme, pero que el hecho de que la difícil mecanización, unos sistemas de poda inadecuado, en algunos casos también la elevada edad de los viticultores, pues hace que se necesite llevar a cabo actuaciones, medidas, tomar medidas con esos viñedos, con esa dualidad de viñedos viejos, elevado potencial de calidad de las variedades autóctonas y por otro lado una estructuración de esos viñedos. ¿Qué pensáis qué medidas se deberían, no sé si tenéis modelos o en vuestras zonas, en el Bierzo, pienso que puede darse algo de esto? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué medidas se deberían tomar? Bueno, que una zona no sea fácilmente mecanizable no quiere decir que tenga interés o sentido. Lo único que busca es la rentabilidad.
porque si no nos cargaríamos zonas como el Ródano, como la Riviera Sacra, o como las zonas de Suiza, o muchas más zonas o el Rin. O sea, son zonas... el tema es buscar el modelo de explotación que sea rentable para adaptar el trabajo a esos espacios, lógicamente. Son zonas que tienen otros intereses, un plus de interés, porque bueno, generalmente tienen el aliciente del paisajismo y de la imagen, que también vende mucho en el mundo del vino, ¿no? Por otra parte, las variedades hoy en día, pues creo que es una riqueza muy importante que hayan pervivido en la historia. Muchas zonas pues han desaparecido, las que había, pero en Castilla y León pues, tenemos esa gran oportunidad, ¿no? de sacar ese punto de ventaja. Siempre desde el punto de vista de la calidad. Una variedad es fundamental interpretarla, ¿no? Cada variedad tiene una interpretación, una forma de trabajo. Partiendo también de que la tierra es lo que va a dar un poco el sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que tanto los sistemas de trabajo como las variedades es una oportunidad muy grande a la hora de trabajar aquí. Entonces, ¿qué apostamos? ¿Por mantener esos viñedos viejos, poco productivos, poco rentables? ¿O apostamos por una...? Un viñedo viejo no significa que sea poco productivo. No, hay viñedos de 100 años que las producciones son tremendas. Yo creo que el viñedo pues, es un rastro histórico. Creo que un viñedo viejo es mejor que uno joven, porque los sistemas radiculares son mucho más complejos y a la hora de procesar la materia prima pues tienes la planta tiene más factores, ¿no? Por otra parte se regulan mucho mejor. Es un trabajo mucho más... cuando tienes una plantación nueva siempre es un poquito más desequilibrante, sobre todo los primeros años. Y sobre todo es una parte de tu historia. Yo creo que es una de las cosas, desde mi punto de vista, que más me atraen, por ejemplo, a la hora de trabajar en un proyecto, es que haya una parte de historia. No quiero decir que sea mejor o peor, sino que es un aliciente desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de la gente que abre las botellas de vino. Pero todos estamos de acuerdo que esos viñedos históricos, esos viñedos con potencial, hay que mantenerlos, hay que valorizarlos, pero por otro lado estamos asistiendo a que se están arrancando en esas zonas. Hay muchos factores. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, un poco del Bierzo. Tenemos una riqueza de viñedos históricos. La gran parte no sirven para nada en estos momentos. No la gran parte, pero una parte importante. El Bierzo es una zona que estamos creciendo a la hora del consumo, de venta de vinos en exportación en interior. Es una zona que está entrando en una vorágine de desaparición. O sea, estamos perdiendo una parte importante de nuestra producción de uva por abandono. Habría que analizar un poco por qué es el abandono, porque a veces cuando vemos los planes de estructuración de Castilla y León no son aplicables al Bierzo. El Bierzo tiene otra problemática, partiendo de que somos un espacio minifundista. Las políticas de los años 60, en muchas partes del Bierzo lo que potenciaron fueron los viñedos de Palomino, porque estábamos muy metidos en un sistema cooperativista, y esas políticas de los años 70 que ocupan una parte, en estos momentos minoritaria, pero anteriormente mayoritaria en algunas zonas del Bierzo, es lo que nos está lastrando. Luego, lógicamente, esos viñedos, no sé si arrancarlos, porque arrancar un minifundio es muy complicado, pero sí reestructurarlo, reinjertarlo, lo que sea. Entonces, esas situaciones también son desequilibrantes a la hora de los precios. O sea, los sistemas, estamos en una zona que vamos a pasar de que la uva no valga nada a que se multiplique por 6. Mientras que la dinámica de producción de vinos, estamos en un sistema de descenso de precios. Estamos metiendo en el mercado una oferta de vinos que están bajando de precios por las situaciones caóticas que hay en los mercados en estos momentos. Dentro de 3 años, nuestro coste a la hora de comprar uva va a ser 6 veces mayor. No vamos a ser capaces de multiplicar por 6 y seguir vendiendo. Luego, tenemos un problema muy, muy serio, primero, de desaparición de un patrimonio, muy difícil de recuperar, porque
alguien cuando planta una viña en estos momentos necesita un espacio de tierra que sea rentable. No los tenemos. O sea, en el Bierzo es muy difícil conseguir un espacio de 4 hectáreas, de 3, de 2. Luego, ese minifundio a su vez estrangula las posibilidades de seguir creciendo. Entonces, yo creo que deberíamos tomar medidas en ese aspecto. Yo creo que Vicente querías aportar algo. Sí, pues muchas gracias también a la organización por haberme invitado a participar en esta jornada tan interesante, y yo, siguiendo con lo que comentaron mis compañeros de la tribuna, voy a hacer algún comentario, pero a lo mejor un poco más general, referido a la visión global. Claro, en el documento que nos han repartido y que se ha presentado aquí primero por la viceconsejera y después en el vídeo, claro, hay que entender un poco la situación de Castilla y León. Castilla y León tiene 75.000 hectáreas de viñedo, que es el 8% del viñedo español, en el cual la implantación en el mercado nacional es muy buena, el 20% de los vinos de denominación de origen, y lo que está más flojo es la exportación. Claro, esto, yo creo que el tema de la exportación, en las reuniones y cuando se habla de la estructura del sector, la palabra mágica siempre es globalización, porque realmente el mundo está globalizado y el vino es el producto más fácil, de los productos agrícolas es el más fácil de vender o de extender en el espacio y en el tiempo. Pues se transporta mejor una botella de vino que una partida de melocotones. Y el vino no hay que consumirlo el año que se produce, sino a lo mejor 10 años después. Entonces, ¿es un tema de globalización? Sí, pero claro, hay una cuestión que lo puso antes de manifiesto Pablo Álvarez, y también aquí se está hablando ahora de la estructura, que es uno de los puntos débiles de Castilla y León, que las parcelas son pequeñas, los viticultores están con mucha edad y para exportar, ¿qué es lo que hace falta? Una estructura grande. Para exportan las grandes empresas o exportando productos que llegan fácilmente al consumidor. Entonces, esto es un reto complejo. En España nos llenamos de que sí, exportamos, ahora somos el primero o el segundo exportador de vino, pero vuelvo otra vez a decir lo que comentó Pablo, es que exportamos 22 millones de hectolitros de vino porque en el consumo interior solo son 10. Y no sabemos qué hacer con el vino, entonces se exporta. ¿Qué es lo que más se exporta? Más del 50% a granel. ¿A cuánto? A 40 céntimos el litro. Entonces eso Castilla y León no puede entrar ahí, claro, es imposible porque los costos de producción son más altos. Entonces hay que primar la renta de los viticultores a base de lo último que se estaba comentando, de pagar más cara la uva. Y eso, ¿dónde se hace? En los productos cualitativos. Entonces eso es un principio básico. Luego, más que nada también por discutir, voy a comentar algo del tema de las variedades. Claro, el tema de las variedades en un mercado nacional son muy interesantes variedades minoritarias, porque hay muchos consumidores pequeñitos que compran una botella y quedan con un amigo para tomarse 2 botellas de, no voy a citar ninguna variedad de las que están aquí, pero hay otras muchas. En Castilla y León es una de las zonas de España que tiene más variedades minoritarias y a punto de desaparecer. Variedades que, por supuesto, hay que recuperar, que es lo que está haciendo el IZACIL con un trabajo ímprobo, que es fundamental, recuperar para que no se pierdan. Pero una cosa es recuperarlas y otra cosa es conseguir colocarlas en el mercado. Desde luego, en el mercado exterior es muy difícil, porque en el mercado exterior lo que se venden son variedades conocidas. En un lineal de cualquier país, ahí aparecen unos nombres de variedades que el consumidor las conoce. Lo único que diferencia si el Cabernet Sauvignon es de la Ribera o es de Napa. Pero eso es un argumento. Para hacer una exportación, yo no entiendo de exportación, solo lo que oigo por ahí de vez en cuando, pero hay que llevar una masa importante de volumen a un sitio, no puede ir con una partidita pequeña. Entonces eso, con unas variedades minoritarias, es muy difícil. Ya digo que estoy diciendo esto, a pesar de que defiendo el interés de las variedades minoritarias, pero desde el punto de vista de crítica. ¿Cuál es la variedad más cultivada en el mundo? El Cabernet Sauvignon. Y la segunda, el Merlot. Y la tercera es Airén, y la cuarta es el tempranillo tinto del país, tinto de Toro. Y entonces, claro, eso, y luego viene Chardonnay, y luego viene Garnacha, y luego Sauvignon. Entonces, ¿qué ocurre? Que los consumidores y las empresas potentes, francesas, americanas, australianas, van por ahí. Y entonces, en un lineal de un supermercado,
aparecen esas botellas. Dice, no, y las variedades que tenemos aquí tienen más peculiaridad, sí, pero claro, esa peculiaridad es difícil meterla a gran escala. Aparte que el nivel cualitativo es básico. Claro, Castilla y León no puede seguir adelante más que con vinos de calidad. Claro, no puede competir. El costo de producción en muchas zonas es más alto que el precio de la uva. Lo que pasa es que el viticultor pues normalmente no cuenta las horas que echa podando o podando en el invierno, espergurando o aclarando, no lo cuenta, pero cuando se hacen los costos de producción son más altos que el precio de la uva, salvo honrosas excepciones. Y entonces yo alabo las bodegas que pagan un precio más alto por la uva, primando que el viticultor cuide más. Si le pagan 1,50 € por una uva que va a tener más cuidados, es mejor, y luego el bodeguero saca ventaja, lo cual es loable también la postura del bodeguero. Entonces, claro, aquí el problema, o una de las circunstancias, es lo que se planteó desde la primera pregunta del moderador, es cómo concentrar, hacer más mecanizable o más viable el cultivo con viticultores mayores, parcelas pequeñas, en situaciones difíciles como el Bierzo y otras más, o los Arribes, y ver cómo eso se lleva adelante, que es un reto muy difícil, claro, por eso estamos aquí. Yo era por revolver un poco. No, sí, la verdad es que sí, lo que estamos planteando es, y la verdad es que sí que hay una cierta tendencia por parte de algunas denominaciones de origen en intentar incrementar el número de variedades protegidas con variedades foráneas que están en los mercados internacionales, pero que realmente no se ha comprobado el potencial que tiene esas variedades en la zona. Bueno, son modelos de ver las cosas. Cada uno sabe la puerta que tiene que tocar. A mí, yo no comparto un poco esto. Bueno, que seas pequeño no quiere decir que exportes. La rentabilidad no se saca en el volumen, se saca en el precio. Pingus probablemente haga 6.000 botellas y esté en 50 países. Entonces, lo que no puedes hacer es 5.000 botellas de 2 € y pretender vender en no sé cuántos países. Eso no es factible. Las variedades minoritarias, pues quizás no tengan espacio en un supermercado alemán de tirada grande, pero quizás en un negociante de Nueva York o una tienda pequeña haya sitio, o en Alemania, o en Japón, o en China, o en miles de tiendas pequeñas en todo el mundo, donde, pues igual que compran una botella de 600 €, pues compran una botella de una variedad, porque siempre hay un sommelier que va a querer tenerlo en su carta. Habrá sommeliers que no les interesen porque necesitan dar una rotación a su sala, pero entonces es muy importante saber los espacios donde tú puedes moverte. Yo creo que las variedades foráneas son una riqueza desde el punto de que han sido capaces de sobrevivir con el paso de las modas, ¿no? Entonces eso es una indicación. Luego habrá que ver el potencial. Habrá variedades que incluso puedan no ser interesantes. En el Bierzo tenemos Palomino desde hace 70, 80 años y yo no sé si es buena o mala, pero es muy difícil coger la importancia de la variedad. Pero, por ejemplo, tenemos otras variedades que son tremendamente importantes, como puede ser la Estaladiña, que es el Trousseau francés, que lleva desde después de la filoxera y tan siquiera lo tenemos reconocido. O el Alicante Bouchet, como es un defenestrado de la variedad de la denominación de origen, cuando ahora algunas bodegas punteras en el Bierzo están apostando por hacer monovariedades de Alicante Bouchet del Bierzo, con sus características, que no tienen nada que ver con las de Valdeorras o con las de León. Entonces, todas las variedades tienen un espacio, tienen un potencial, igual que todos los suelos tienen un espacio y tienen un potencial. Hay suelos que ni con variedades buenas ni malas van bien, son para otros cultivos. Entonces, eso es un poco lo que hay que buscar. Tomás, ¿querías intervenir? Sí, bueno, a mí me gustaría incidir en un problema importante que tiene la viticultura en Castilla y León y que está relacionado con la pérdida de variedades y con viñedos viejos que están abandonados, que es la falta de mano de obra. Falta de mano de obra. Tenemos un problema muy, muy grave de falta de mano de obra. En un país con 5 millones de parados, nadie quiere vendimiar. Es triste, pero es así. De todas formas, debemos felicitarnos. Debemos felicitarnos porque a la viticultura de Castilla y León se han incorporado los jóvenes. Y eso es muy importante. Hace 20 años ibas a comprar uva
y tratabas con un señor de 60, 70 años. Y hoy día estamos tratando con viticultores de 30, 40 años y viticultoras. Se ha incorporado la mujer al mundo de la viticultura y además lo hacen muy bien, son buenísimas, trabajan estupendamente. Pero esta gente empieza con ilusión, empieza con ganas, hace proyectos nuevos, invierte dinero, se han gastado mucho dinero en estructuras para formar sus estructuras vitivinícolas, lo hacen muy bien, pero no hay mano de obra. Esa falta de mano de obra se podría sustituir con mecanización. Por ejemplo, yo recuerdo ver en Raimat los sistemas de no poda, Sí, los setos. En Raimat, ¿cómo abordáis esa...? Sí, siguiendo un poco el hilo conductor con lo que decía y lo que se acaba de decir, y relacionado con esto, un poco lo que intentaba decir es que tampoco puedes tratar cada subzona de aquí de Castilla y León pues con la misma estrategia, entiendo yo. Es decir, la viticultura que puedas practicar en la ribera, pues a lo mejor no es la misma que en Rueda o en zonas donde hay terrenos más marginales, viñas más viejas y con otras problemáticas, ¿no? Por mucho que queramos mecanizar en algunos sitios, pues no sé hasta qué punto eso va a reportar en un beneficio, porque quizás en esas zonas lo único que se puede defender es un nivel de precios que soporte el coste de esa uva. No sé, por mucho que queramos hacer grandes nivelaciones y movimientos de tierra y juntar parcelas, seguramente no tendremos un retorno proporcional a lo que se puede conseguir defendiendo un poco más los vinos que salen de esas zonas. En otras, en lo que sería en la ribera, pues sí, hay prácticamente, yo creo que por hoy ya está todo mecanizado, ¿no? Tienes desde prepodadoras ya hoy en día están saliendo prepodadoras que te hacen prácticamente el 80-90% del coste de la poda. Y bueno, ya lo que es la vendimia mecanizada es algo que está más que aceptado y reconocido en toda la ribera y Rueda y las zonas de grandes extensiones, ¿no? Sobre todo en Rueda está mucho más con lo cual ya hay un nivel de mecanización alto, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida está en la filosofía, en el posicionamiento de la zona en sí mismo y lo que pretende transmitir al mercado, ¿no? Es decir, dónde se posiciona ese producto y cómo nos van a ver los consumidores cuando compren una botella de esa zona. Ese es el punto de partida, porque luego la viticultura ya se adaptará a esas condiciones de competitividad, ¿no? Porque es que no hay otra, o te adaptas o es imposible sobrevivir en el mercado. Entonces, bueno, sí, hay técnicas, por ejemplo, nosotros en Raimat sí que tenemos viñedos que no se podan, son sistemas de minimal pruning o sistemas de poda totalmente mecanizada, pero que aquí en esta zona seguramente no funcionarían porque no hay suficientes horas de luz para madurar luego las uvas que salgan de ahí. Entonces, claro, hay que situar cada cosa en su sitio también, ¿no? Seguramente en La Mancha sí que es posible, o en zonas donde tienen muchas horas de sol, pero aquí ya estamos en un sitio donde la viticultura está en el límite ya prácticamente de su cultivo. Entonces, hay situaciones que se hacen difíciles de extrapolar a otras zonas. Pero todavía sí hay mucho margen. Yo veo que, por ejemplo, aquí en la ribera, uno de los aspectos que no se ha desarrollado mucho es el tema del control de las heladas. Por ejemplo, hay un problema muy serio con las heladas, ya sean de primavera o de otoño, y nos encontramos que hay técnicas para poderlo solucionar y, en cambio, y con un retorno muy elevado, porque una helada, de tenerla o no tenerla, pues te pagas igual esa inversión en un año. Y, en cambio, no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Hay muchas oportunidades de mejora en esa dirección y en otros problemas que hay en la viticultura de esta zona. Por lo que, un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando hasta ahora, hay que basarse en cuidar las variedades autóctonas, las variedades minoritarias, pero también, de alguna forma, deberían adaptarse las reestructuraciones a cada comarca, las especificidades de cada comarca. Una cosa es el Bierzo, otra cosa es Rueda, Ribera, Arribes, Arlanza. Serían distintas, unas tienen problemas de envejecimiento de la población, otras tienen problemas de mecanización, etc. En cuanto a, porque también tenemos a enólogos que pueden participar, pero igual que el mercado actual de los vinos, y antes ha salido por ahí, el mercado internacional se caracteriza de alguna forma por una cierta homogeneidad, variedades, la Cabernet, vinos muy tipificados. Pero también es verdad que las bodegas buscan de alguna forma diferenciarse
técnicas, con variedades, con tecnologías. Raúl, yo creo que tú eres uno de los que más estás avanzando en estas cuestiones. Haces experiencias. Bueno, para mí, la tecnología es un arma, más una pintura más en un abanico a la hora de pintar un cuadro. No, para mí no es la cosa más importante. No creo que por tener una espaliadora o un depósito mejor o peor puedas hacer una cosa mejor o peor. O por tener un equipo de frío, o por tener otras cosas. No creo que sea necesario, desde mi punto de vista, y desde mi forma de trabajar, y desde mi forma de entender el vino, ¿no? Yo creo que cada vez que tocamos un vino con una cosa externa, lo único que estamos es modificando un vino a tu forma de verlo. Y estás perdiendo un poco el ángulo de lo que la tierra te puede dar. Entonces, sé que tengo muchos problemas cuando hablo de la no intervención, pero sí que hay una diferenciación. O sea, es la forma más pura de elaborar un vino, con sus matices, lógicamente. Hay unas pautas y hay unos mínimos, si no se estropearía todo, ¿no? Entonces, pero sí que es necesario tener una buena instalación limpia, pues con una buena temperatura ambiente, y eso es fundamental. Las variedades foráneas, las zonas, yo creo que en Castilla y León tenemos una gran riqueza de zonas, de diversidades, independientemente que estemos en la ribera o que estemos en el Bierzo. Yo creo que el siguiente paso es entender nuestras zonas y ver el potencial de los microespacios. El sistema de Borgoña nos podría enseñar mucho, sobre todo en la zona de Bierzo o en alguna otra zona más por ahí, ¿no? Ellos han entendido su microespacio, han aclimatado su forma de trabajo a lo que cada espacio da y han conseguido diferenciar y potenciar sus espacios. Entonces, el horizonte aquí es el mismo, es el 2020 y todos pensamos lo mismo y queremos lo mismo. Pero las medidas, yo creo que tienen que ser valoradas independientemente de las zonas donde estemos. No tener las mismas necesidades cebreros que la Ribera o Rueda que Toro. Son necesidades particulares y la globalización a veces, hombre, es la forma más racional de hacer algo, pero a veces hay zonas que necesitan o tienen otras necesidades. Me gustaría abordar también un tema, a ser posible, porque hablamos de denominaciones de origen, hablamos de variedades, de terruños, pero la verdad es que nadie puede negar que cuando se reconoce una denominación de origen en una determinada zona, como marca paraguas que aglutina a las pequeñas bodegas o pocas bodegas que hay en esa zona, pues todos apuestan por la marca, esa denominación de origen, pero que con el tiempo, con el crecimiento, cuando se están consolidando, se dan una dualidad de, bajo el mismo paraguas, bajo la misma contraetiqueta, podemos tener vinos de elevada calidad y precios y vinos que son base, de precios bajos, que van orientados sobre todo hacia lo que es la alimentación, de calidad justa y que de alguna forma es contraproducente que bajo la misma mención de calidad se den esas diferencias entre vinos con la misma etiqueta, vuelvo a decir. Al final llega a ser contraproducente para la propia denominación. ¿Qué modelos, o si conocéis, o se podrían proponer contra etiquetas diferentes? Porque o deberemos dejarlo, y esto es el libre mercado, y cada uno defienda su producto con su calidad. ¿Qué quiere? Es que comentando o siguiendo con los comentarios de Raúl sobre el medio ambiente, evidentemente, al final la uva que se produce en una parcela es función de las condiciones del clima de ese año, del suelo, de la variedad y de las técnicas de cultivo. Y entonces ese microespacio es muy variado en cada una de las denominaciones. Como antes comentó Antonio, con mi colega Vicente Gómez, nosotros hemos tenido la suerte de hacer la zonificación como en 6 denominaciones de origen de Castilla y León, y son unos cuantos cientos de miles de hectáreas, y ahí
muchos tipos de suelo. Ya comentó Pablo que en Vega Sicilia ha dicho también muchos. Entonces, hay muchos tipos de suelo que como tenemos posibilidad de comparar unas zonas con otras, pues hay unos grandes tipos de suelo que se repiten en algunas zonas, aquí en Castilla y León. Pero luego las peculiaridades típicas, si la exposición, la pendiente, la orientación, etcétera, hace que cada área pequeñita tenga unas posibilidades distintas, cosa que eso, en algunos casos, los viticultores antes lo acababan empleando porque tenían parcelas pequeñitas y manejaban diferente. Ahora es justo el trabajo que hacen las bodegas y algunas agrupaciones a través de la viticultura de precisión, que es analizar las características que tiene cada parcela y el tipo de vino que produce, que es diferente de la de al lado, siendo el mismo propietario. Y entonces esos tipos de vinos son distintos. Claro, la propia bodega los tiene juntos y puede sacar gamas distintas de vino. Y lo mismo se podemos aplicar a la denominación de origen. Es decir, que una denominación de origen es un conjunto, es un área que engloba condiciones diversas de clima, de suelo, y si metemos la variable de variedad, también de variedad y de viticultor, porque entendamos que al final dos parcelas iguales dan distinto vino según el viticultor. Uno puede querer producir más kilos de uva y otro menos, o uno cultiva mejor y otro cultiva peor, y uno controla las plagas y otro no, o las heladas. Yo diría incluso dentro de una misma parcela. Dentro de una parcela, bueno, hablando de parcela es un espacio que se puede separar por características naturales del medio, y entonces es una parcela. Y entonces, claro, una denominación de origen, no puedes hacer 200 denominaciones en cualquiera, en la Ribera o en Rueda, donde quieras. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que son distintos. ¿Pero por qué? En Francia, que es el modelo a seguir, lo hacen. En Francia es el modelo a seguir, pero la denominación de origen es una denominación de origen en Borgoña o así, es una denominación que tiene distintas subdenominaciones. No, y ahí hay una bodega, yo qué sé, pues Romanée Conti, que está en una ladera donde hay otras que están al lado, y justo da la casualidad de que los vinos de Romanée Conti tienen más aceptación y son distintos que los que están en la misma ladera. En la ladera. Sí, pero bueno, eso al fin y al cabo es sí, bueno, ya, pero yo voy más a otra. Ya, pero eso es el efecto del hombre, porque claro, cada viticultor maneja el viñedo de una manera. Pero, bueno, eso es más marcas. Las marcas son hay 200, 300 o 3000. Yo voy más a otro concepto. Es decir, dentro de una misma zona, bajo el mismo paraguas, hay vinos calificados, por supuesto, de una calidad y un precio, y con esa misma contraetiqueta hay vinos de otra calidad totalmente superior con otro precio. Eso se podría de alguna forma, ¿veis alguna forma? Claro, un consumidor que vaya a un lineal y encuentre una botella de vino por 2 euros y de la misma, pues cógela de 2 euros. Eso es un gran problema que yo creo que hay que afrontar. ¿Y qué se podría hacer? Suele pasar en todas las denominaciones de origen que tienen ya cierto volumen. Es decir, en todas las denominaciones de origen grandes te encuentras esa diversidad de productos. En Francia, en una zona como la Borgoña, también existe eso, porque tienes los Grand Cru, los Premier Cru, o tienes los Village, o productos que salen igual de la Borgoña, pero que se venden a una décima parte del precio de un Grand Cru, ¿no? Ellos mismos han creado ya de alguna forma, con más o menos acierto, eso ya es discutible, pero de alguna forma han creado esa distinción y el mercado lo puede reconocer de esa forma. Esto igual es una parte que hay que evolucionar más, en darle una vuelta de tuerca más al sistema, ¿no? Yo creo que la historia te da una forma de trabajo, Pablo lo decía antes. Muchas de nuestras denominaciones no tienen la suficiente historia para tener un producto más o menos, un Borgoña más o menos responde a un perfil genérico, general, o un Burdeos. Tú en Borgoña es muy difícil ver, por ejemplo, no sé, una pigmentación como la que pueda tener Burdeos, también las variedades, pero tú un Pinot Noir si lo mueves puedes sacar ese potencial de color, pero a nadie se le ocurre hacer porque ellos tienen su tipicidad, Burdeos tiene su tipicidad general. Entonces nuestras denominaciones de origen, salvo algunas denominaciones, son entre comillas bastante jóvenes. En estos momentos lo que está pesando más en las denominaciones de origen es el estilo particular de los diferentes bodegas o de los diferentes espacios.
No es igual, supongo, hombre, yo la Ribera no la conozco, pero me imagino que no serán igual las uvas de Peñafiel que las uvas de La Horra. Probablemente serán las mismas variedades, incluso pueden coincidir los suelos, pero los posicionamientos son diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de las, por lo menos en Bierzo, creo yo, entender muy bien el espacio donde estamos. No tiene nada que ver una ladera en Corullón con una pizarra que una ladera en Ponferrada con una pizarra. Ni tan siquiera tiene que ver una exposición norte a una exposición sur de arcilla en Valtuille. No tienen nada que ver los vinos. Procesándolos de la misma manera, con un sistema semilibre de trabajo, la representación de los dos vinos van a ser totalmente diferentes. Entonces, es necesario, si queremos subir en la gama, especializarnos más, entender y conocer los microespacios. Es necesario. Luego tú puedes hacer un vino genérico, un vino de pueblo, o un vino de parcela, o un vino de espacio. Pero es imprescindible desarrollar esos vinos de forma individual y luego cada uno que coja el camino que quiera. Es por eso por lo que no hay, hay esa diferenciación dentro de los vinos de una denominación de origen. Tomás, ¿querías aportar? Sí, bueno, hablando del tema de la calidad de los vinos con la misma etiqueta, creo que don Pablo Álvarez antes dijo algo importante. Tiene que haber vinos de 10 euros, de 15, de 20, pero todos tienen que ser buenos. O sea, habrá vinos como los que hace Raúl, que tendrán que ser más caros porque necesitan más mano de obra, más trabajo, están muy localizados, y habrá vinos que se producen en viticultura extensiva que podrán ser más baratos, pero siempre tendrán que ser buenos. Y yo desde aquí creo que es un tema que ha dicho antes Vicente muy importante. Para que haya vinos buenos tiene que haber uvas buenas y para eso hay que pagarlas más caras. El precio de la uva tiene que ser rentable para el viticultor, igual que tiene que ser para el bodeguero, por supuesto. Pero creo que sería muy bueno que mis colegas, que no se enfaden conmigo, se planteen que para tener buena uva tienen que pagar la uva más cara. Y aparte de las soluciones que expone Raúl, que es buscar pagos, buscar zonas que, claro, eso ya es otro mundo, evidentemente. Bueno, siguiendo con el tema de la diferenciación de los medios en una denominación de origen, eso es absolutamente factible. Es decir, cuando se hace un trabajo de zonificación, y como he dicho, hemos hecho muchos aquí, realmente las parcelas, lo que se llaman recintos en los planos, no corresponden con la parcela del viticultor, porque un recinto puede tener un trozo de uno, del otro y de al lado. Y entonces cada recinto se analiza, sus características se evalúa. Me acuerdo que utilizamos en torno a 35 factores de evaluación, cada uno se evalúa, que si la profundidad, que es el contenido en caliza, que si tal, 35, y al final eso se va multiplicando y es una matriz enorme, y al final cada recinto tiene un valor. Entonces, esos valores, en algún caso, hemos presentado los trabajos haciendo 5 grupos. Con 5 grupos. Lo de las palabras era muy difícil de emplear, por no decir malo, que sin tal, y entonces 5 grupos, pero se pueden hacer, porque hacíamos 5 grupos, cada recinto estaba valorado de 1 a 100, y entonces hacíamos el primer recinto, los que tenían de 75 a 95, el segundo de 60 a 75, es decir, que se pueden hacer. Yo creo que en algunas denominaciones de aquí teníamos más de 200.000 recintos, y entonces, claro, el medio natural se puede, con los procedimientos ahora de informática de los GIS, y de este es de primera, bueno, este es categoría 1, este es otro y este es otro. Y entonces, claro, eso, ¿cuál es el problema? El manejo luego con los viticultores. Eso es una herramienta que tienen a disposición. Es una herramienta que está a disposición, que es valorar el recinto. Después puede ser que un recinto, que la mitad es de un viticultor y la mitad del otro, uno le dé buena uva y otro le dé peor porque la cultiva mal. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que a ver quién le pone el cascabel al gato de decir, no, es que aquí solo son buenos los vinos de este. Pero al que lo hace bien hay que pagarse. Claro que siempre hay que pagar. Hay algunas bodegas aquí y en otras zonas que a los viticultores lo que les aseguran es unos ingresos de euro por hectárea. Vicente y Tomás, estamos justo en el límite. Son euros por hectárea, que es lo que le interesa al viticultor. Bueno, eso es, aparte de que le gusta la viña, tiene mucha afición, pero son los ingresos que tienen euros por hectárea. Que no por el kilo de uva. Vicente y Tomás, no me gustaría, porque ya estamos en el límite, ya están recogiendo las preguntas, pero no me gustaría que ha habido una noticia
Yo creo que hay un problema, primero, en el sector, que es las enfermedades de la madera, la yesca. Ha habido una noticia, ojalá sea así, ojalá sea cierto y salga, pero ¿cómo veis eso? ¿Cómo veis ahora la situación? Hay ahora mismo, no hay ninguna, el arsenito sódico es un producto que está prohibido. ¿Cómo lo veis? ¿Qué hay que...? Yo he estado yendo muchos años a los grupos de plagas de la vid, que no sé por qué, incomprensiblemente se han dejado de reunir, por no se sabe cuál es la razón, pero ahora ya no hay reunión. Y luego en la OIV, dentro de la Comisión de Viticultura, hay un grupo de expertos que se llama protección sanitaria, con lo cual me ha tocado ver presentaciones de distintos productos alternativas al arsenito de sodio. Y a lo largo de estos años, que yo creo que hace ya 10 años que no está autorizado el arsenito sódico, se van apareciendo, hacen un tratamiento con un producto y parece que da resultado. Al año siguiente lo repiten y hacen un planteamiento de ensayo estadísticamente bien efectuado por grupos de expertos de plagas de la vid de las comunidades autónomas o de centros de investigación, y entonces los resultados ya no son tan claros, con lo cual los productos van apareciendo y desapareciendo y realmente no hay ninguno, desde mi punto de vista y de lo que yo he oído, y algunos los he probado, y que al final ninguno resuelve la cuestión. Sí, el tema de los hongos de madera es complicadísimo, hay como 14 o 15 hongos diferentes que atacan en un sitio, en el otro y tal, y depende mucho de la vida de la planta, del estado vegetativo, de la reacción, y entonces un producto en un momento determinado da resultado y al año siguiente ya no da. ¿Por qué? Pues porque no se aplicó en el mismo momento. Si la planta estaba llorando, si no estaba llorando, si tenía poco vigor, si había tenido mucha cosecha. Y entonces, realmente, yo, en lo que me toca ver en las reuniones, tanto en España como en la OIV, pues nadie se atreve a recomendar ningún producto para decir que es eficaz. Y en registro hay algunos, y bueno, pues ya irán saliendo. Sí, sí, es un problema enorme que tenemos y que hoy por hoy yo desconozco si hay una solución viable para como mínimo frenarlo, pero es que ni eso. A menos yo no soy consciente de que haya ninguna solución. A nivel de producto fitosanitario no se conoce. Lo único que son algo mejorantes o vigorizantes de la planta, pero que no llegan a eliminar quitando el arsenito sódico. Registrado no hay nada seguro. Sí, nos han quitado el único tratamiento curativo que había, que era el arsenito, y yo creo que parece ser que es irrecuperable el arsenito, ¿no? Está prohibido definitivamente. ¿Quién recuperar el arsenito? Eso es imposible, porque el arsenito se prohibió en la Unión Europea por unas cuestiones de la Comisión de Salud o de Medio Ambiente. Los franceses lo consiguieron retrasar esa prohibición durante 5 o 6 años y de ahí estuvimos chupando rueda a los demás, porque claro, el problema pues es que el Cabernet Sauvignon o el Tempranillo muchas veces son muy sensibles a hongos de madera, y los franceses fueron presentando informes y llegó un momento que ya en la Unión Europea dijeron ya se acabó. Y desde entonces se acabó. Y vamos, lo de ahora que están limitando otros productos más suaves que el arsenito que es cancerígeno, venenoso por todos los lados, es imposible que se recupere. La única solución que nos queda son los tratamientos preventivos. Educar a los viticultores, que yo creo que no todos lo están haciendo bien, especialmente aquellos que contratan empresas de servicios que vienen de podar una viña con enfermedades de la madera y van a podar la tuya que está sana. Evidentemente te van a contaminar rápidamente. Entonces ahí tendría que hacer la administración una educación de los viticultores para que pongan las medidas preventivas. Bueno, pues vamos ya en el límite, incluso media hora de retraso. No sé si se han recogido consultas para esta mesa, porque si no lo que procede es pasar a presentar la siguiente, al que tendríamos que estar ya sobre la siguiente mesa. ¿Se han recogido preguntas? Sí. Bueno, parece ser que van a venir ahora. ¿Alguna otra problemática que desde vuestro punto de vista veis sobre el viñedo, sobre el vino, además de lo que hemos estado hablando de la yesca, de los problemas de envejecimiento de la población?
¿Veis alguna que esté de...? Yo donde veo que hay una oportunidad importante de futuro, ligando tanto como lo que decía Tomás con lo de los precios, como lo que decías de conocer mejor los suelos de nuestros viñedos, y está en que en algo tan básico y tan elemental como parece que las mejores uvas deberían recibir los mejores precios y deberían ir a los mejores vinos, eso que parece muy sencillo, a la práctica es muy, muy complicado. Y para ello, pues, necesitamos de herramientas que nos permitan conseguir esa información. Luego no creo que sea una cuestión de decir hay que pagar más toda la uva, hay que pagar más la uva que se lo merece, las uvas exacto, y las que no se lo merecen, pues no, porque irán destinadas a otro nivel de mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos uno de los grandes retos, no solo en pagar esa uva, sino luego vendimiarla por separado y elaborarla al margen, ya incluso con criterios distintos de lo que podría ser otra uva que no llega a ese nivel de calidad. Entonces yo creo que ahí hay un margen de mejora enorme dentro de esta y de cualquier DO para mejorar en la calidad general de los vinos y entonces posicionar las cosas en su debido sitio, ¿no? Se han seleccionado 3 preguntas, van dirigidas, así que la primera va para Raúl. Dice, ¿qué parámetros definen para ti la mayor calidad de la uva? ¿Todos los años o cuánto consideras que depende del año? Bueno, depende también en la zona donde estemos. Por ejemplo, para mí particularmente, en Bierzo, pues la tendencia de desarrollo de vinos tiene que pasar por una mayor acidez en los vinos y una menor concentración de alcohol, bajo mi punto de vista. Entonces, lógicamente, creo que los vinos con mejor calidad o los vinos que puedan perpetuarse más en el tiempo, porque al final el tiempo es lo que da y quita la razón a algo, son vinos donde la maduración es más lenta y donde el equilibrio dentro de los parámetros es mucho más estable. Entonces, para mí particularmente, prefiero años de este tipo. La siguiente es para Tomás. Dice, ¿se pueden elaborar vinos que nos emocionen, con alma, en macroelaboraciones? En macroelaboraciones. Yo lo veo complicado. Yo soy más de la política de Raúl, de trabajar parcelas pequeñas, de trabajar con viticultores pequeños. La viticultura extensiva yo creo que no puede dar vinos que emocionen, sinceramente. Para hacer un vino que emocione hay que emocionarse, trabajando. Y solo consigues trabajando con viticultores pequeños, con gente que trabaje con amor, con cariño. Antes don Pablo hablaba, y la palabra que más utilizaba ha sido la palabra calidad. La calidad y el cariño van unidas, empiezan las dos por CA y es que son lo mismo, calidad y cariño. Hemos seleccionado otra pregunta para Vicente. Dice, ¿a mayor exigencia de producción, más riesgo de enfermedades de la madera? Yesca. A mayor exigencia de producción. ¿Está relacionada la producción con la incidencia de las enfermedades? Depende del estado de la planta, claro, porque una planta puede tener un potencial pequeñito y otro lo tiene uno más grande. La pequeñito, si la fuerzas mucho, se acaba cayendo antes, y la que es más potente puede aguantar más. Claro, cuanto más heridas, cuando las heridas son más grandes hay más problemas, pero realmente depende siempre de la planta. Bueno, es que hay muchas preguntas, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta para toda la mesa. Dice, los jóvenes viticultores necesitamos viñas para trabajar. Dice, ¿qué se puede o se debe hacer para que se arrienden o vendan esas parcelas y no se queden perdidas? Es para toda la mesa. Pues es muy sencillo, pagar la renta. Hacer una oferta. El problema es que, claro, hay unos desequilibrios importantes entre los precios de las rentas de las parcelas. Entonces, a ver, hay una parcela que está a punto de perderse, siempre hay que llegar a un acuerdo con el propietario. Hay que decir, mira, esta parcela la vas a perder, en 2 años te has quedado sin parcela. Yo te la saco adelante, hay mucho trabajo,
déjame 2, 3 años sin pagarte la renta, yo te saco la viña adelante y luego ya te empiezo a pagar la renta. Esto es una práctica que se ha hecho y ha funcionado muy bien. Hablamos hace un momento de las viñas que se están perdiendo y no hay que dejar que se pierdan. Entonces hay que intentar convencer al propietario de que su parcela la va a perder, yo te la voy a recuperar, déjame 2 años pagando poco o no pagando y luego ya te pago la cantidad que acordemos. Así se salvarían muchas parcelas que se van a perder. Luego hay una muy bonita, vamos, y es una cuestión que viene dando vueltas hace tiempo. Se la dirige a Raúl Pérez, pero yo creo que es para toda la mesa. Dice, ¿qué opinión le merece que se creara una denominación de origen en una zona, Duero, al estilo de Burdeos, donde las DO actuales fueran subdenominaciones de esta? Hombre, es un ideal. Quizás Raúl eres del Bierzo, quizás es el menos interesado, pero bueno. ¿Sería ideal? Para mí es un ideal. Yo creo que o sea, estar encasillado en una denominación de origen no tiene más sentido que sea una denominación de origen. Lo que sí es claro que los vinos que surgen por el Duero, en Portugal o en España, tienen un nexo común. Eso lo ves generalmente cuando son viejos. Al principio, los primeros años de un vino siempre la variedad pesa. Y es cierto que cuando pasas a Portugal hay otro tipo de variedades y cuando tienen 1 año o 2, pues a lo mejor... Pero después, cuando pasan 10, 15 años y abres las botellas, en mi caso, a veces me quedo un poco perplejo de dónde puede estar. Puedes coger un poco el concepto. Es cierto que hay una identidad. Hay una identidad, hay unas características. Al final, una frontera simplemente delimita algo geográficamente. Lo que pasa es que tenemos 2 DOs, una es Ribera Duero y otra es Douro, que lo harían un poco difícil. Y luego tenemos otra. ¿Tiene sentido denominaciones de origen que vigilan ellos la calidad y no respetan, y apuestan por la homogeneización, por la homogeneidad y castigan la singularidad? Hombre, hacer vino es libre, nadie le puede obligar. Claro, creo que el sentido de esta pregunta va dirigida un poco más a los comités de catas de las DOs, en el sentido de que tienen que contrastar la tipicidad de la zona y todo aquello que se sale de alguna forma se penaliza, o que se sale por edad, o que se sale por sistema de producción ecológico. Pero esto que hemos planteado no es posible si creemos que un reconsejurador lo puede hacer. Es imposible. O sea, tú no puedes subdividir una denominación de origen en cientos de denominaciones de origen. La única solución es una solución donde la ética tenga mucho más peso que el resto. O sea, que el grupo de gente que ocupa un espacio entienda que ese espacio es importante. Cuando empieces a controlar eso desde un punto de vista mucho más estricto, entra el fraude. Entonces, lo único que puede revalorizar un espacio es el grupo de gente que lo ocupa y que entienda que dentro de todos los espacios que puede tener el mismo, ese tiene características particulares y puede llegar a ser más. Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora. Si os parece, finalizamos esta primera mesa y pasamos a la segunda.